Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Negociación colectiva a la luz del derecho internacional, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho laboral. En una sociedad abierta al diálogo, internacionalmente, resulta trascendental el respeto de los derechos y de los diversos instrumentos internacionales que consagran los derechos humanos y en especial derechos humanos laborales. En este orden de ideas, la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, catalogó en los convenios 87 y 98 como derechos fundamentales el trabajo, la libertad sindical y la negociación colectiva. Los derechos fundamentales del trabajo y los tratados internacionales sobre la misma materia no deben implicar para los estados miembros de la OIT meras obligaciones de comportamientos, sino obligaciones de resultado. Una de las misiones de esta organización internacional consiste en el fenómeno de la negociación colectiva y el diálogo social. Esto en el mundo a través del tripartismo conformado por estados, empleadores y trabajadores. Así las cosas, la negociación colectiva desde el ámbito internacional e interno es un mecanismo trascendental para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y a su vez es un hilo en el diálogo social para la mejora de las relaciones laborales. La conferencia de hoy tiene por finalidad abordar el tema de la negociación colectiva desde el ámbito internacional, analizando los principios que rigen la materia de la OIT, además de algunos de las problemáticas y aspectos interpretativos de las normas internacionales en el marco de la convención y de la negociación colectiva. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Alberto Oliver Galé, abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, especialista en Nuevo Derecho del Trabajo y Jurisdicción Social y en Derecho Procesal Civil. Ha sido autor de los textos jurídicos La prueba de oficio entre activismo y recepcionismo, El punto de vista de un juez y Negociación colectiva en pensiones, Antinomias en la Constitución, a propósito del Acto Legislativo 01 del 2005. Se ha desempeñado en la rama judicial como escribiente, secretario, juez promiscuo, juez laboral del circuito, juez civil municipal y juez penal del circuito. Es formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. Doctor Carlos Alberto Oliver, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes a la audiencia que nos escucha por los diversos canales institucionales y plataformas digitales. Un saludo muy especial desde la ciudad de Cali a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y los demás magistrados integrantes de dicha corporación. A la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Esta conferencia la voy a impartir teniendo como esencia las normas internacionales del trabajo, pero específicamente las normas de la OIT. Hago esta aclaración porque las normas internacionales del trabajo no son solamente las normas que produce la OIT. Hay normas internacionales del trabajo en tratados de libre comercio. Hay normas internacionales en protocolos, en pactos, en convenciones, Convención Americana, Convención de las Naciones Unidas. Pero específicamente me voy a referir a la negociación colectiva a la luz del derecho internacional y especialmente de los
aspectos fundamentales de la OIT. Aquí quiero partir de la base de que la Declaración de Filadelfia de 1944 estableció como postulado de la OIT el diálogo social para obtener la paz, para obtener el progreso, para obtener una serie de beneficios que atribuyan o que contribuyan al progreso del hombre, al progreso de la sociedad, para erradicar la pobreza y un postulado muy importante es que el trabajo no es una mercancía. Desde ahí se miran aspectos muy importantes como el derecho de asociación sindical, acá mirado como libertad sindical y muchos aspectos obviamente, y el derecho a la negociación colectiva. Hay un aspecto fundamental, es que en 1998 se establecieron unos principios y derechos fundamentales del trabajo, digamos como unos convenios esenciales que constituyen como una especie de orden público internacional. Esto a veces es discutido, otros llaman que generan obligaciones erga omnes. Incluso se llega a decir en la misma declaración de 1998 que así los países no hayan ratificado estos convenios, 8 convenios, los obliga. Es parte como que del orden público internacional o una gestación de lo que puede llegar a ser un orden público internacional. Dentro de esos 8 convenios hay 2 fundamentales para entender la charla del día de hoy. Es el de la libertad sindical, convenio 87, y el del convenio 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva. Desafortunadamente no incluyeron el convenio de seguridad social, que es uno de los convenios que podría ser fundamentales en cuanto que garantiza o trata de buscar la eliminación de la pobreza, un flagelo que atañe a todo el planeta. Unos aspectos fundamentales para entender las normas de OIT, también me referiré de manera breve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos opinión consultiva y a la Convención Americana y al protocolo, porque ahí no están expresamente el derecho a la negociación colectiva, pero se infiere de la libertad sindical, del derecho de asociación. Y aquí el aspecto importante es que normalmente las disposiciones de los diversos instrumentos de la OIT son de soft law, es decir, de derecho blando. Van en términos persuasivos, no en términos de hard law, de derecho imperativo. Eso no le quita valor a los convenios, que es el principal instrumento normativo. Y el otro instrumento normativo fundamental son las recomendaciones. Hay recomendaciones generales, hay recomendaciones específicas y hay 2 órganos de control de la OIT que cumplen unas funciones muy importantes en este aspecto de libertad sindical y negociación colectiva. Uno es el Comité de Libertad Sindical, que está conformado de manera tripartita, y esto es una de las características de las normas del OIT, el tripartismo, es decir, están elaborados o conformados por empleadores, por trabajadores y por el Estado. Otro de los aspectos es que hay en derecho internacional, digamos que dos modalidades o 2 formas como se manifiestan las normas internacionales del trabajo. Las normas self-executing o autoejecutables son normas claras que consagran derechos, que no necesitan desarrollo normativo, y las no self-executing que sí necesitan un desarrollo normativo para ejecutarse. Aunque en el modernismo de la interpretación se ha dicho que el hecho de que una norma sea no self-executing o no autoejecutable no implica que no se pueda utilizar para resolver ciertos casos. El otro, que se me olvidaba, el otro órgano importante es la comisión de expertos.
recomendaciones y convenios. Es fundamental porque se encarga estos dos órganos de interpretar las normas de la OIT. Y ya más adelante miraremos el carácter normativo o no normativo. En cuanto a la negociación colectiva, hay 4 convenios fundamentales o especiales para tocar el tema. El convenio 87, que es de libertad sindical, el convenio 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, el convenio 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública y el convenio 154 sobre negociación colectiva. El 87 es un convenio general, se aplica a todo. El convenio 98 está la discusión, se aplica al sector privado, se aplica a los trabajadores oficiales y a aquellos funcionarios que no tengan funciones de, digamos, de dirección, de administración. El 151 se aplica a las relaciones laborales de la administración, pero esencialmente en los mismos ámbitos de aplicación subjetiva que el convenio anterior, y el 154 sí se aplica a todos los funcionarios del Estado y de los particulares. Quizás en términos generales, para decir que los únicos sujetos que están excluidos son los miembros de la fuerza pública, que la OIT difiere a lo que digan las legislaciones internas. Y existen 2 recomendaciones generales sobre este tema, la 91 sobre convenios colectivos y la 163 sobre negociación colectiva. Ahora, en el ámbito de la negociación colectiva, planteémonos cuáles son los fines de la misma. Y aquí, de estos fines, surgen también cuáles son las materias de la negociación colectiva. 1 es fijar las condiciones de trabajo y empleo. 2, regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. 3, regular las relaciones entre empleadores, sus organizaciones o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores. Y 4, todos los fines anteriores. Esto es fundamental porque la negociación colectiva busca mejorar las condiciones de los trabajadores establecidas en la ley o en el contrato de trabajo. Nunca puede ser o aplicarse una negociación colectiva que sea desfavorable o sea inferior a la establecida en la ley. Aquí recuerdo hace poco la convención, la interpretación de la convención del antiguo Seguro Social sobre la cesantía, que congelaba la cesantía, y resulta que ciertos trabajadores que habían ingresado antes del 27 de diciembre de 1996 tenían régimen de cesantía retroactiva. Si le aplicaban la convención, iba en contra de la ley, iba en contra del piso mínimo y no podía ser. Afortunadamente este año la Corte Suprema aclaró la situación en este sentido de que se aplicaba la norma más favorable, el piso mínimo, la ley. Eso para traer simplemente un ejemplo. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la negociación colectiva? Dentro de los sujetos de la negociación colectiva está obviamente el empleador o las organizaciones de empleadores. Y como sujeto pasivo, como sujeto activo también, las organizaciones de trabajadores. Aquí algo muy importante. Para la OIT es trascendental que el sujeto negociador, representante de los trabajadores, sea preponderantemente una organización sindical, una organización de trabajadores. Y ante la falta de organización sindical, se pueden hablar de algunos representantes de los trabajadores y o de
digamos que de un grupo de trabajadores que puedan negociar colectivamente. Esto para el caso de los pactos colectivos que tienen algunas situaciones que pueden ser contrarios a los principios y convenios de la OIT, sobre todo si se utilizan para desmotivar o desincentivar a la afiliación sindical. Otro punto muy importante son las materias de la negociación colectiva. Y aquí me adelanto a uno de los principios básicos y quizás el más fundamental, el que abarca todo, el macroprincipio, es el de la negociación voluntaria y libre. ¿Cuáles son las materias que están sometidas a la negociación colectiva? Las que las partes acuerden. ¿Sobre qué? Sobre condiciones de trabajo y empleo. En la medida en que el tiempo nos alcance, si no desde ya avanzo, sería importante hoy trabajar sobre negociación colectiva en teletrabajo, negociación colectiva en trabajo a distancia, en trabajo a domicilio, trabajo remoto o como se les quiera denominar o poner el sobrenombre a ese trabajo que en tiempos de pandemia está primando. Y es importante porque ello permitirá una mejor defensa de los trabajadores y evitará que el trabajo sea una mercancía, entre otras cosas. Y aquí quiero dejar también un aspecto muy importante. El ámbito de relaciones laborales colombianas, la regla general está más enmarcada por relaciones individuales. A nosotros nos falta una cultura del trabajo o del asociacionismo, del manejo de lo colectivo. Esto no tiene nada que ver con sistemas, digamos, comunistas o de ese estilo. Es mirar cómo la asociación o unidos hacemos más fuerza para la defensa de los derechos. Y entre otras cosas, eso es uno de los postulados de la libertad sindical y de las organizaciones sindicales. ¿Cuál? Ejercer la defensa de los miembros, de los trabajadores y tomar medidas de acción, huelga, negociación colectiva, etcétera, etcétera. Más adelante miraremos algunos temas de la negociación colectiva que pueden ser problemáticas para Colombia, como son la negociación colectiva en las pensiones, sobre el cual hace aproximadamente 8 años escribí un texto en ese sentido que defiende una tesis de que sí es factible la negociación colectiva en pensiones. Ya miraremos qué dicen los órganos de control de la OIT. Y en cuanto a los principios de la negociación colectiva, tenemos un primer principio que es la negociación voluntaria y libre. Y aquí viene un aspecto fundamental a partir del artículo 4 del Convenio 98. Es que el Estado debe fomentar la negociación colectiva. Pero el Estado no puede poner trabas a la negociación colectiva. El Estado debe ser un fomentador, debe ser un actor que permita el diálogo, que permita regulaciones que hagan facilitar esa negociación colectiva. Y a partir de la negociación colectiva voluntaria y libre implica que materias, que formas de solución de conflictos, que derogaciones sean las partes por el consenso, por el diálogo social, por la concertación, se permita establecer esas materias, esas modificaciones, etcétera, etcétera. Aquí pueden haber problemas con la negociación voluntaria y libre cuando, por ejemplo, el Estado fija el nivel de negociación. Ya miraremos qué son los niveles de negociación. O excluye materias, o somete la aprobación de los acuerdos a las autoridades administrativas o presupuestarias, o busca que se respeten criterios preestablecidos en la ley, porque ya ahí deja de ser
voluntaria y libre. Cuando se busca la imposición unilateral de las condiciones de empleo, hay la facilidad de que también las partes pueden escoger el arbitraje, pero de manera voluntaria. De lo contrario, un arbitraje para solucionar un conflicto colectivo obligatorio debe ser excepcional. La OIT, especialmente la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical, dice que hay posibilidad de arbitraje obligatorio en los funcionarios de la administración pública. Creo que no está desarrollado en nuestro derecho el decreto 160, creo que es de 2014, que explicó la semana pasada el profesor Villegas, no trae el arbitraje obligatorio. Las separaciones, los servicios esenciales en sentido estricto, es decir, para evitar, como ahí está prohibida la huelga, entonces, por lo menos en nuestro medio, se permite que ahí haya un arbitraje obligatorio, cuando está previsto en el mismo convenio colectivo y cuando las negociaciones son muy duraderas y hay crisis nacionales agudas. Y no está de acuerdo con el principio de la negociación voluntaria y libre cuando se suprimen convenios colectivos por vía de decreto o de ley, o cuando se interrumpen convenios ya negociados. Eso, digamos que es en términos generales, lo que es la negociación voluntaria y libre. Por otro lado, tenemos el principio de la buena fe, actuar correctamente. Y aquí las partes deben hacer lo posible para llegar a un acuerdo y la celebración de negociaciones verdaderas y constructivas. Es necesario para establecer y mantener la relación de confianza entre las partes. Buena fe, confianza, no que me van a salir con que no, mando un negociador, pero ese negociador no tiene facultades para ciertas cosas. Entonces, ese tipo de situaciones va en contra del principio de la buena fe. Se busca que haya acuerdo, que haya un diálogo abierto y social. No necesariamente va a terminar concluyendo en cómo formulen las peticiones o el pliego o las solicitudes especiales que traen en materia de negociación los empleados públicos, pero no las peticiones respetuosas, ya eso está mandado a recoger con el nuevo convenio, sino las peticiones que formulen los sindicatos de empleados públicos en concertación para tratar de negociación. El principio de la buena fe depende de la actitud recíproca de las partes y de su confianza mutua. Cuando hay atrasos injustificados, eso es contrario a la buena fe. Y el punto más importante, los acuerdos deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes. Habrá excepciones cuando crisis muy aguda, la cláusula rebus sic stantibus, y algo que en Colombia no hay, que son las modificaciones del convenio colectivo a través de lo que se llaman modificaciones sustanciales. Por el momento eso no lo hay. Sino que sea, aquí volvemos al principio de negociación voluntaria y libre. Las partes se pueden reunir y analizar, y aquí viene, es importante el derecho a la información, que el empleador, sea público o privado, le dé la información a las partes, a los actores, a los sindicatos, a las organizaciones que representan a los trabajadores sobre la situación de la empresa. Eso tiene que ver información, buena fe, etcétera, etcétera. El tercer principio esencial o fundamental es el principio de los niveles de negociación. A ver, hay diversas alternativas en el mundo. Desde un ámbito de la regulación, hay un nivel de negociación que es intervencionista. ¿Qué quiere decir? Se respeta el derecho, el principio de libertad, negociación voluntaria y libre, pero el Estado entra a regular ciertos aspectos como coordinación de convenios, etcétera, etcétera. Y
desde este ámbito hay otra clasificación que dice que hay niveles de negociación de autorregulación, que son las partes las que fijan los niveles de negociación. Y esto es lo más importante. También tiene que ver con el principio de negociación voluntaria y libre. Desde los ámbitos funcionales o territoriales se dice hay un ámbito centralizado, unidades de decisiones amplias, normalmente de orden nacional. Por ejemplo, ustedes en España encuentran los sectores de la negociación, entre ellos el ámbito nacional, un convenio que es igual a la convención colectiva de nosotros, del ámbito nacional, del ámbito de autonomía o del ámbito territorial menor, que serían los municipios. Aquí sería un ámbito nacional, un ámbito regional, un ámbito departamental, un ámbito municipal. Poco hay sobre eso. Entonces es importante este ámbito territorial. Hay ámbito descentralizado sectorial, que son los convenios que tienen una aplicación sectorial más reducida, y hay un ámbito que es descentralizado empresarial, que viene a constituir los convenios, las convenciones colectivas con empresas específicamente. Aquí viene un punto importante, es que Colombia no tiene regulado, por ejemplo, la negociación colectiva de federaciones y confederaciones, y la OIT le ha pedido varias veces eso. Esta clasificación y este aspecto es fundamental. ¿Por qué? Porque la fortaleza de un sindicato, digamos que cobija un ámbito sectorial más amplio, tiene posibilidades de una mayor fortaleza frente al empresario y tiene la posibilidad de que haya menos represalias por la posible negociación, que es increíble que esto se dé, pero en la práctica se presenta. Hay otra clasificación que dice que desde la variable de las relaciones entre convenios, y se habla de convenios articulados. Quiere decir que hay coordinación entre todos los ámbitos. Por ejemplo, el convenio nacional regula las materias de jornada de trabajo y el convenio de empresa se encarga de establecer, o lo contrario, la jornada de trabajo en un convenio de empresa, porque cada empresa, de acuerdo con su forma de producción, tendrá un horario muy específico que negociar. Ahora con el teletrabajo, pero por ejemplo, salarios de la industria, de la construcción, lo maneja un sindicato de orden nacional y hay una coordinación en esas materias donde no se choca. Y hay otra clasificación que habla de convenios desarticulados, donde no hay reparto de materia, cada quien trabaja o maneja sus puntos, sus materias por sus lados. Entonces hay otras clasificaciones que no es del caso, hay unos que se llaman los niveles horizontales y otros niveles verticales. Los horizontales se refieren a trabajadores específicamente y los niveles horizontales se refieren más bien a las actividades, pero son clasificaciones. Yo aquí he traído a colación las más importantes. Por otro lado, hay unos postulados que se derivan de estos principios. Por ejemplo, ¿quiénes deben negociar? Normalmente dicen que los sindicatos mayoritarios o los más representativos, pero sin perjuicio de que los sindicatos minoritarios lo puedan hacer. Cualquiera de esos modelos es aceptable por la OIT y que se le permita a los minoritarios de una manera u otra participar. Y aquí viene una cuestión, la extensión del convenio. Hay países como por ejemplo en España, el convenio estatutario tiene efectos erga omnes, es decir, contra todo el mundo, es una ley prácticamente. Se publica en el diario oficial, que allá se llama boletín oficial. Aquí el convenio es limitado al sujeto negociador y la posibilidad de extensión a otros trabajadores. Diferente en el sector público, que hay una negociación donde abarca casi todos los trabajadores en ese sentido.
La estructura de la negociación incumbe ¿a quién? A las partes, como se ha dicho. El Estado no interviene porque hay negociación voluntaria y libre, coordina, fomenta o busca evitar que se afecte a la negociación colectiva. Ahora, un punto que yo me planteo, que le planteé a la directora de la escuela, al consejo, es tratar el tema económico. ¿Por qué el tema económico? Por los tiempos de crisis en que estamos viviendo, porque las crisis son unos acompañantes del derecho del trabajo y administrativo del trabajo. ¿Qué dice la OIT sobre las crisis? La OIT dice que las crisis no impiden negociar. Primero, hay materias que son negociables que no van ligados a los aspectos económicos, aunque todo tiene un gasto. Pero dice que deben ser medidas económicas transitorias y establece los casos que más se han visto ante el Comité de Libertad y la Comisión de Expertos. Congelación de salarios en dos sentidos. Uno, en solamente someterlo a lo establecido por los gobiernos, esto más al sector público, pero también a veces aplicable al sector privado en algunos países, donde te dice hay un tope para negociar. Dice que es viable esos topes para negociar, pero siempre que sean proporcionales o no hay aumento de salarios. Esto puede ser contraproducente porque la OIT dice, por ejemplo, que 3 años de congelación, sea en uno u otro sentido, es una restricción considerable. Entonces, creo que en la reforma tributaria se nos plantea que van a estar sometidos a la negociación a partir, no sé si de 2023, a los topes de inflación. Si ya yo me miro que es el tope de congelación de precios y de ese estilo de IPC, ahí se puede afectar la negociación colectiva y se puede afectar porque tienen que ser medidas excepcionales, temporales, razonables, limitadas a lo necesario y que tengan otras alternativas. Es decir, otras alternativas, digamos como que el salario mínimo vital y móvil, debe haber algún aumento. Y traigo a colación un profesor de Derecho Internacional del Trabajo, experto en OIT, Jean-Michel Servais, que dice que los tiempos difíciles no constituyen en consecuencia argumentos para relajar su aplicación. Si estas normas están escritas en términos flexibles y pueden ser adaptadas a diferentes niveles de desarrollo y diferentes sistemas legales, económicos o sociales, la misma flexibilidad no puede aplicarse cuando se trata de evaluar el grado en que un convenio debe ser aplicado en un país determinado. Debe utilizarse la equidad y no tiene por qué soportar los más desposeídos la carga del desarrollo. Y eso está desde la Constitución, desde la Declaración de Filadelfia. Aquí yo no me he inventado nada de esto. Esto corresponde a lo que dicen los órganos de control de la OIT, lo que dicen los convenios o lo que se deviene de esos convenios. Aquí viene un punto fundamental. ¿Qué se le advierte o qué falencias tiene Colombia en materia de negociación colectiva? Tomo como referencia el último informe que tengo a mi mano, que es de la 109 reunión de 2020, pero creo que se realizó este año de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Se consigue en internet. Lo mismo que todos estos postulados de los que he hablado, todos se encuentran en internet. Ustedes buscan Libertad Sindical 2018 y ahí encuentra la recopilación de los principales casos. Ahí está Colombia, con un evento que ya me referiré. El primer aspecto que le dice que le falta a Colombia es la huelga y la negociación colectivas para federaciones y confederaciones. El poder que yo les hacía referencia hace un rato de las federaciones y confederaciones para poder negociar. Y ustedes encuentran que esto viene desde hace años que le vienen advirtiendo a Colombia que hace falta esos aspectos en la negociación colectiva.
Y la huelga, obviamente, porque es el mecanismo de presión muy importante. El segundo aspecto que se le advierte a Colombia es el siguiente. Los pactos colectivos solo sean posibles en ausencia de organizaciones sindicales. ¿Qué ha pasado? Y afortunadamente la jurisprudencia, tanto de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, le han puesto coto a esas prácticas antisindicales de que negocio a mayor con trabajadores no organizados para desmotivar a los trabajadores que se encuentran organizados. Como la libertad sindical va ligada a la negociación colectiva y debe igualarlo, o la idea de la OIT es que solamente las organizaciones no sindicales o los trabajadores aisladamente puedan negociar ante la ausencia de organizaciones sindicales. Aquí viene un punto muy fundamental. Es que a nosotros se nos dice que el principio de favorabilidad se debe aplicar, como explicaba la introducción de la charla, con el aspecto de la Convención del Seguro Social en materia de cesantías, por ejemplo. Y aquí viene un punto. Aparentemente, una negociación individual me puede ser desfavorable, pero puedo estar afectando a todo un componente. Y se debe mirar más el colectivo que lo individual. Ahora, quiero advertir que también los directivos empresariales en otros países tienen la posibilidad de negociar, pero no se negocian juntos, sino ellos, un grupo de trabajadores directivos, porque el convenio 87 habla de todos los trabajadores, podrían negociar sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, en España se hace así, hay un estatuto especial para los directivos. El otro punto que le ha hecho hincapié la OIT a Colombia es la negociación colectiva del salario de los aprendices. En Colombia se trata el tema de que los aprendices no están vinculados por contrato de trabajo, pero acuérdense que Colombia, el artículo 25, por ejemplo, garantiza a todos los trabajadores. Y ustedes ven en la libertad sindical que dice se aplica a todos los trabajadores. Por eso hay posibilidad de que haya negociación colectiva de trabajadores independientes, formación de sindicatos de trabajadores independientes que tengan alguna relación con la empresa. Y los aprendices, pues si bien no son trabajadores, sí tienen derecho a que trabajadores por contrato de trabajo, pero en sentido amplio, si son unos trabajadores con base en el artículo 25 de la Constitución y con base en los instrumentos internacionales. Y el punto más duro es el cuarto, y es el siguiente: las pensiones en el sector público y privado y la negociación colectiva. Ustedes saben que el acto legislativo establece y señala que a partir del acto legislativo y hasta 31 de julio estarán las pensiones, etcétera, etcétera. Y dice que de aquí en adelante no se podrán negociar con condiciones pensionales. Mire lo que le responde la Comisión de Expertos a Colombia, lo que le dice en este último informe. Prohibición que no impide que las partes en la negociación colectiva puedan, tanto en el sector privado como público, mejorar las pensiones a través de prestaciones complementarias mediante el ahorro voluntario, pues con ello no se están creando condiciones pensionales diferentes a las señaladas por el sistema, sino mejorando a través del esfuerzo individual con el capital necesario para obtener una pensión mayor. La comisión toma debida nota de estas indicaciones y pide al gobierno ejemplos concretos de convenciones colectivas que prevén prestaciones complementarias en materia pensional. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Corte Constitucional, SU 555 de 2014, viene precisando
de que los jueces, con frente a las recomendaciones y observaciones, tienen un margen de apreciación. Margen de apreciación nacional que le permite determinar el valor que ellas tienen. Sin embargo, por ejemplo, la Corte Suprema ha modulado su jurisprudencia y ha permitido una subregla que las convenciones colectivas que se iban prorrogando ya no fuera hasta la primera prórroga después del acto legislativo, sino que todas que vencían el 31 de julio de 2010. Cuando la convención colectiva tenía una fecha distinta, el caso más patente es el del antiguo Seguro Social, acogían la fecha posterior al 31 de julio de 2010. Y una tercera subregla es que la posibilidad de que la edad sea un requisito de exigibilidad, no de causación. Es decir, que si yo tengo una pensión convencional que causé el tiempo de servicio antes del 31 de julio de 2010, pero cumplo la edad después de 2010, sea factible. Sin embargo, miren lo que nos muestra la OIT. Y en verdad aquí es lo que planteaba la doctora Mónica en la presentación, es que en el libro que yo escribí, planteó que sí es factible la negociación colectiva porque yo no estoy comprometiendo el sistema de seguridad social, lo estoy complementando. Quizás cuál era el problema en Colombia o cuál sigue siendo el problema, que es que las pensiones complementarias, muchas de ellas, lo que llamamos las pensiones compartidas o complementos a la seguridad social, eran de cargo exclusivo del empleador y no estaban sometidas a cotizaciones. ¿Qué nos indica la experiencia europea? Que hay unos fondos que hay que cotizar y que algunas aseguradoras asumen esas, digamos, esas pensiones, pero producto de las cotizaciones tanto de empleadores como de trabajadores. Eso pudo haber sido una salida y no derogar, digamos, de tajo el acto legislativo. Yo sigo insistiendo, yo a mi libro lo llamo el ave fénix. Cada vez que lo veo derrotado, caído, hay alguien que lo revive. No porque no crea, sino por las situaciones y el concepto de precedente que hay en Colombia sobre esta materia. El otro aspecto que preocupa a la OIT sobre Colombia es el bajo número de convenios en el sector privado y en el sector público del orden territorial. Y esto sí es un gran problema que se suscita. ¿Por qué? Porque están cada día disminuyendo el número de convenciones colectivas. Y viene según las notas estadísticas que le han dado a la OIT. Y aquí viene un aspecto, sería conveniente regular la negociación colectiva, no solo de las condiciones de trabajo y empleo, sino determinar los procesos que pueden agilizar la implementación de las modificaciones a través de los automatismos, la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay estudios que dicen, o hay algunos que son escépticos y dicen que el empleo se va a acabar, que los números de puestos de trabajo se van a acabar con la inteligencia artificial. Pero hay estudios más serios que dicen, mire, sí se van a acabar, pero se van a sustituir por otros. Y aquí es muy importante que los sindicatos negocien sobre formación. Otro tema que deberían negociar, en mi sentir, es sobre desconexión digital laboral. Mi tesis de máster fue sobre ese tema, porque estamos excediéndonos en los tiempos de trabajo. Ya la esencia de la relación laboral, sea pública o particular, no va a ser el lugar de trabajo, sino el tiempo de trabajo. Nosotros no tenemos registro de jornada, o en esta época del capitalismo de la vigilancia, hay los neuroderechos, los chips, los seguimientos,
los monitores que te dicen cuántas veces tecleaste, cuántos minutos estuviste en pantalla o ejerciendo labores. Entonces, eso es fundamental, que se entre a negociar sobre ello. Es importante, reitero, la información en el aspecto económico y otros aspectos que le puedan brindar los empresarios y el mismo Estado a los trabajadores sobre la situación de la empresa. Y algo que está muy poco desarrollado en Colombia es el derecho de que en ciertas materias se consulten a los trabajadores y a los sindicatos, sean materias que sean objeto de negociación o aquellas materias que incumban o tengan que ver con la negociación. No me quiero meter mucho con el sector público porque ya el profesor Villegas la semana pasada tocó ese tema muy importante. Otro tema importante es la protección de datos. Y respecto a la situación de COVID, hay una recomendación que está utilizando la OIT y va a insistir siempre la OIT, es que dialoguemos. Y la negociación es de diálogo. Es parte, digamos, que del trascender colectivo y social que necesitamos para formar una sociedad más justa. Por ejemplo, la recomendación 205 de 2017 sobre empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. En tiempos de crisis busca siempre ese diálogo social, siempre va a buscar ese diálogo social. Y por último, porque creo que se nos está agotando el tiempo, el valor de las recomendaciones. El valor del aspecto muy importante de los órganos de control. En primer punto es que según las normas de la OIT, el principal intérprete de las normas de la OIT debe ser la Corte Internacional de Justicia, pero solamente se ha utilizado en un solo caso. Un segundo aspecto es que se intentó traer a colación un tribunal propio de la OIT, pero nunca se formó. Y un tercer aspecto es que usted constituye un órgano, firma un tratado en el cual no hay reservas. Es una de las características de los tratados de la OIT. Pero a usted le presentan una queja, una denuncia ante la OIT o ante los órganos de control. Y ellos, para saber si el país determinado está cumpliendo o no con un convenio, ¿qué hace? Interpreta y aplica el tratado a la situación y mira si ese tratado se está cumpliendo, si la legislación es acorde con ese tratado. Y aquí viene un punto muy importante, el artículo 27 de la 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, que tiene que ver con la buena fe y que tiene que ver con el aspecto de que no se puede invocar una norma de derecho interno para desconocer un tratado. Eso es fundamental. Entonces, si yo en un tratado establecí unos órganos que me van a interpretar de una manera los convenios de la OIT, eso tiene que ser necesariamente más allá de un valor persuasivo. Y en materia de huelga, por ejemplo, la Corte Suprema en la SL 1947 de 2021 le dio valor para efecto de establecer en esta sentencia las personas que habían participado activa o no activamente en una huelga declarada ilegal para efectos del despido, que también sobre ese punto la OIT le ha advertido muchas veces a Colombia de que no está haciendo bien las cosas. Entonces, yo lo que he pensado sobre el valor de las recomendaciones es una distinción que también es muy discutible en teoría del derecho por la escuela genovesa, es la distinción entre enunciado y norma. El enunciado es la forma como está
redactado un artículo, una norma, una regla, un principio, y la norma es el resultado interpretativo. Y efectivamente se pueden presentar antinomias o choques en esa situación. Y por ello el derecho internacional a veces no coincide con el derecho interno para simplemente traer a colación una regla. El principio de ley especial prevalece sobre ley general. Eso es válido en el orden interno, pero en el orden internacional y sobre todo en tratándose de derechos humanos, eso no es aplicable, porque allá se aplica el principio pro homine, que también está en el 19.8 de la Constitución de la OIT, que prevalece la norma que sea más favorable a la persona humana. Y aquí aprovecho que hay una opinión consultiva, la número 22 de 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dijo que los sindicatos podían presentar denuncias, quejas, garantizó el derecho a la libertad sindical y de paso de ahí se desprende el derecho a la negociación colectiva, como brevemente lo expliqué, y que incluso el principio pro homine en favor de la persona se aplica también a esos colectivos, al igual que colectivos como las comunidades indígenas. A manera de conclusión, el derecho de negociación colectiva es un derecho fundamental aceptado por los miembros de la OIT. La titularidad corresponde a los empleadores, sus organizaciones, trabajadores y a las organizaciones de trabajadores. El derecho a la negociación colectiva se aplica tanto en el sector público como privado. La negociación colectiva tiene como objeto mejorar las condiciones de trabajo y empleo en sentido amplio y regular las relaciones entre las partes. Los convenios o los acuerdos a que se lleguen tienen carácter vinculante. El ejercicio de la negociación colectiva debe ser independiente, sin ningún control del empleador, organización de empleadores y de autoridades. Es permitido que sindicatos mayoritarios representen. Fundamental el principio de la buena fe, en la seriedad de los pactos, en el cumplimiento de los pactos, en la duración. El principio de negociación voluntaria y libre impide que sean impuestos niveles de negociación, materias de negociación, salvo casos excepcionales, y solo son admitibles la conciliación, las medidas impuestas en la legislación, el arbitraje obligatorios en casos muy excepcionales, como dijimos, en los servicios esenciales, en los términos del convenio, no como hace en Colombia en los términos de la ley, que la Corte Suprema viene pregonando fuertemente en ese sentido para dar una mayor ampliación al derecho a la huelga. Son prohibidas las intervenciones de autoridades administrativas que tienen por efecto anular un convenio o modificarlo. Y la negociación colectiva en materia salarial y futura en los aspectos económicos debe aplicarse como las congelaciones o modulaciones o limitaciones deben ser excepcionales, razonables y temporales. En esos términos, más o menos creo haber compendiado todo lo que es un proceso amplio de lo que es la negociación colectiva. En el libro ese de libertad sindical de la OIT hay muchas variantes, muchas situaciones que dan pie a que se hagan más minucias, pero el tiempo limitado que tenemos nos permite hacer un compendio, digamos que una síntesis de las principales funciones de la negociación colectiva. Esto a manera de conclusión. Y hay teorías de aplicación del derecho internacional que a veces no coinciden. Hay una tesis que pronto estaremos también con la escuela estableciendo un sílabus muy importante que los invitamos a que se inscriban a ellos sobre derecho comparado, en asocio con la Universidad Libre.
sí es posible una teoría del desplazamiento del derecho internacional sobre el derecho interno y el artículo 93 en los diálogos que deben haber. Hay otros principios como el margen de apreciación nacional, el control de convencionalidad, que no podemos decir a ciencia cierta que va a haber un resultado X, pero que son mecanismos para que podamos defender los derechos colectivos que nos atañen a todos, pues los empleados públicos, los trabajadores particulares y en general a los trabajadores colombianos y a los trabajadores del mundo en general. Las normas del OIT son flexibles porque hay muchos países que permiten este tipo de normativas para que se puedan aplicar allá, tal como lo explicó en la cita del profesor Servais. Creo que con esto tengo cumplido mis 50 minutos y les cedo el uso de la palabra a la doctora Mónica. Muchas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor. De los principios de la negociación colectiva, con base en los instrumentos de la OIT, ¿cuál se considera el más importante? De los principios, consideramos, como lo dije, todos los principios son importantes, pero yo creo que hay un macro principio que los abarca todo. El principio de la negociación voluntaria y libre. Lo que acuerden las partes. Eso es lo que es. En mi sentir, ese es si podría hablarse de un principio más importante que el otro, todos son importantes, pero el que abarca todos los aspectos sería el principio de la negociación voluntaria y libre, porque abarca la buena fe, abarca los niveles de negociación, todo ello se lo deja a las partes. El comportamiento, todo eso tiene que ver con la voluntad. Siguiente pregunta. ¿Qué efectos tiene la categorización de la libertad sindical y de la negociación colectiva consagrados en los convenios 87 y 98 de la OIT dentro de los principios y derechos fundamentales del trabajo? Bien, es una pregunta muy interesante. Se ha discutido en el ámbito del derecho internacional dos aspectos, especialmente a partir de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1971, que es el caso Barcelona-Trache. Y si hay un orden público internacional y si hay obligaciones erga omnes. Son complementarias, pero en algunos aspectos se separan. Lo de orden público es algo muy duro, es intangible, tiene que ser cambiado por otro materia de orden público. Yo lo que diría es que aquí lo más importante de esa declaración respecto a la negociación colectiva, obviamente, que es el tema que trabajamos, es que se trata de una obligación erga omnes a nivel internacional. Es una obligación de los cuales los estados no se pueden separar, así no hayan firmado un convenio. Hay países que no han firmado el 87, otro el 98, aunque es uno de los convenios que más ratificaciones tiene. Hay otros convenios poco ratificados, como es el convenio del despido, el 158, pero ese hecho lo hace que sea una obligación erga omnes contra todo el mundo. Eso trae la consecuencia que tú no puedes invocar el aspecto para incumplir los tratados. Doctor, última pregunta. ¿Se puede invocar una norma de derecho interno para no aplicar un convenio de la OIT? Tal como dije en la charla, y es un aspecto muy importante de la buena fe, es que el artículo 27 de la Convención de Viena de los Tratados de 1966 o 67 establece que no se puede alegar una norma de derecho interno para desconocer un tratado. Obviamente que eso puede tener algunas connotaciones o matices,
Y el matiz es el principio pro homine o pro persona. Si la norma de derecho interno es más favorable que el tratado. Entonces, con ese matiz, la regla general es que no se puede invocar una norma de derecho interno para desconocer un tratado, así sea de rango constitucional. Ese es el gran problema que hay con la OIT, la Corte Constitucional, y uno de los temas que hay entre las relaciones entre derecho interno y derecho internacional. Si aplicamos el monismo, si aplicamos el dualismo, si aplicamos un monismo radical o si aplicamos un dualismo con énfasis en el derecho internacional o en el derecho interno. Entonces, en mi sentir, y por eso la Corte le va a decir no, y los órganos de la OIT están diciendo sí, tiene que negociar pensiones. Usted puede decir que hay un acto legislativo, pero eso no impide esto porque usted tiene una obligación internacional. Ahora, si se cumple o no se cumple, creo que están algunos sindicatos, no han salido ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, estableciendo querellas contra Colombia por esa temática. Doctor, una última pregunta. ¿Qué valor tienen las recomendaciones de los órganos de control de la OIT en el ordenamiento interno? Tal como dije en lo último, de acuerdo con la última sentencia de la Corte, la SL 1947 de 2021, y si se extiende también, no solamente de la huelga a la negociación colectiva, pues hay negociaciones colectivas o huelgas que son producto de negociaciones colectivas, pero no todas las huelgas vienen de negociaciones colectivas. Las recomendaciones de los órganos de control de la OIT tienen más allá que un valor persuasivo. Mientras no sean descartada su interpretación por la Corte Internacional de Justicia, tienen valor. En mi sentir, ojo, esto ya es un criterio propio, no es acogido plenamente, tiene un valor normativo en cuanto a la distinción que hice entre enunciado y norma. Es el producto de la interpretación de un tratado internacional. Hay una obra de un profesor que nos vino a capacitar hace muchos años, el profesor Xavier Bodonet, donde da a entender que va más allá de una persuasión. Eso ha tenido problemas. Ha tenido muchos problemas en el ámbito internacional con la huelga, porque la huelga de manera expresa no está en ningún convenio. Pero la huelga es una de las formas de realización de la actividad, digamos, de la vertiente colectiva de la libertad sindical. Y la otra parte de lo colectivo es la negociación colectiva. Entonces, para mí sí tienen un valor más allá de lo persuasivo. Para mí yo creo que tienen un valor de obligatoriedad. Otra cosa es, como les dije al empezar la charla, que podemos tener discrepancia entre el orden internacional y del orden interno, no coinciden. Sin embargo, temas como el margen de apreciación nacional, el control de convencionalidad, miren los dos casos, del caso del senador Petro y del exministro Andrés Felipe Arias sobre la doble conformidad, y el otro si los órganos no judiciales podían imponer destituciones a funcionarios elegidos popularmente, nos pueden servir de marco, de pauta, para decir que ello va más allá de un aspecto persuasivo. Y para mí tiene una normativa. Gracias. Un agradecimiento muy especial de nuevo, doctor Carlos Alberto Oliver, por acompañarnos de nuevo, por su acertada y ponderada explicación en torno a la negociación colectiva, esto en el ámbito internacional, y la relevancia que cobra el diálogo social al interior de esta herramienta tripartita que involucra al Estado, los empleadores y los trabajadores. Todo en procura de la defensa de los derechos sindicales y la construcción de relaciones laborales sanas y justas. De nuevo, nuestros agradecimientos.
Gracias, doctor. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.